Hola y bienvenidos nuevamente a este viaje maravilloso por las profecías de la Biblia. Y pues hemos comenzado nuestro camino con las bases para poder interpretar la profecía bíblica. Yo soy Freddy Jaramillo y estaré con ustedes para estudiar estos principios, estas bases fundamentales para poder interpretar la Biblia en general, pero específicamente las profecías, porque si no tenemos bases no podemos interpretar. Antes de entrar directamente a las profecías de Daniel y de Apocalipsis, necesitamos tener unas buenas bases de interpretación. Y pues en esta serie de las bases, los fundamentos de la interpretación profética y de la interpretación bíblica, hemos hecho ya tres de las bases que tenemos para la interpretación y hoy veremos la cuarta. Y pues antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Dios, porque tú en tu inmensa misericordia y amor nos regalas vida, salud y pues nos permites de alguna manera poder compartir con nuestros hermanos estos mensajes, estas clases que son importantes. Tú sabes la motivación para hacer estos videos, tú sabes que el deseo es que nuestros hermanos tengan herramientas para poder enseñar la palabra de Dios. Y en este orden de ideas queremos que tu Santo Espíritu sea nuestro director, que sea Él nuestro maestro, que no sea yo soy solamente un instrumento. Que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, seas nuestro maestro y nos enseñes, nos ayudes a entender, a comprender tu palabra. Guíanos en este estudio del día de hoy y bendice grandemente a cada una de las personas que ven los videos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy vemos el cuarto fundamento de la interpretación profética y de la Biblia en general, porque estos principios básicos son importantes, nos sirven igualmente para cualquier texto bíblico, no solamente la profecía. Hay algunos puntos que hemos estudiado que se aplican muy específicamente a la profecía, pero en general la mayoría son básicos para interpretar cualquier parte de la palabra de Dios. Y la lección cuarta que veremos en el día de hoy es estudiar el marco histórico. Estudiar el marco histórico. Cuando nosotros hacemos un estudio básico o avanzado de la palabra de Dios, la oración no puede tomar el lugar de un estudio cuidadoso y concienzudo, profundo y exhaustivo. ¿Qué significa? Veíamos en el segundo principio de interpretación que es de vital importancia y no podemos acercarnos a la palabra de Dios, no deberíamos acercarnos a estudiar la palabra de Dios sin previa oración. Pero esa oración no debe tomar el lugar de un estudio serio, concienzudo, profundo y exhaustivo. ¿A qué me refiero con eso? Lo que significa o a lo que me refiero con eso es que nosotros no podemos simplemente llegar, tener una oración, decirle al Señor que me guíe en el estudio que voy a hacer y bueno, hacer la oración respectiva al estudiar. Leo el versículo y digo, esto se aplica en mi vida de tal y de tal manera, así, de una, sin anestesia. No, porque debo hacer un estudio serio primero. La oración básicamente es para que Dios guíe mis pasos a través de ese estudio, ya sea básico o profundo, intensivo de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo sea mi guía a través de ese estudio que estoy realizando de la palabra de Dios. Y la oración no puede tomar el lugar de ese estudio. Cada cosa debe estar en su lugar. La oración es vital
para que sea el director, el Espíritu Santo, en ese estudio que vamos a realizar. El estudio de la palabra de Dios no es sencillo, no es como leer una revista de farándula, no es como leer El Quijote de la Mancha, no es como leer, no sé, 100 años de soledad o El coronel no tiene quien le escriba, no es como leer un libro de literatura común, no es lo mismo, no significa igual. La palabra de Dios tiene un trasfondo espiritual, más allá de la literatura implícita en ella. Claro, la Biblia tiene poesía, tiene historia, tiene profecía, tiene muchos tipos de literatura en sí misma. Pero más allá de la literatura que contiene, es un libro espiritual. Y por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, pero además necesitamos profundizar en su estudio, necesitamos ahondar en el estudio a través de la ayuda del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a encontrar, a descifrar y a poder guiarnos a través de ese aspecto espiritual trascendente que tiene la palabra de Dios. El estudio de la palabra no es sencillo. No es fácil, que es como lo que veníamos diciendo. No es como leer cualquier libro de literatura típica, normal o secular. Requiere de un esfuerzo, requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere de examinar y correlacionar cuidadosamente toda la evidencia que vamos obteniendo en la palabra de Dios. Y precisamente por eso, precisamente el apóstol Pablo, vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto precisamente, y lo vamos a ver en el libro en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en los versículos 15 al 17. Vamos a mirar en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en los versículos del 15 al 17. Dice: Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pero ojo a lo que dice con respecto a lo que ha escrito nuestro amado hermano Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Es decir, no es sencillo. No es simplemente ir y leer un texto e idearnos qué es lo que posiblemente ese texto nos esté diciendo. Es orar por la dirección del Espíritu Santo y empezar a adentrarnos en el estudio profundo de ese texto. En el principio o en el fundamento que estudiamos previamente, en el anterior, veíamos que una de las cosas que hay que hacer es hacerle preguntas al texto sobre qué es lo que realmente dice y qué es lo que realmente no dice, qué es lo que sí dice y qué es lo que no dice. Hacerle preguntas lógicas. Lo veíamos a través del estudio de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Entonces, esa es la forma de estudiar la palabra de Dios. Hay que profundizar, porque en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, la palabra de Dios no es exactamente sencilla de estudiar y de entender a plenitud y de verdad. Siempre debemos orar por la ayuda del Espíritu Santo, eso es indudable. Pero a veces no va a bastar con que oremos una sola vez.
En muchas ocasiones tendremos que orar muchas veces, varias veces. Creo que a muchos nos ha pasado, sobre todo los que estamos metidos en esto de enseñar y de predicar, que por cierto les recomiendo la lista. En este canal hay una lista de reproducción con sermones, con predicaciones. La pueden mirar, pueden echarle un vistazo a estos sermones. Por el momento hay pocos, pero bueno, hay algunos que les pueden ayudar. El caso es que los que estamos inmersos en esto, a veces estamos estudiando un pasaje de la Biblia y claro, oramos para estudiar y para tratar de entender, y a veces se nos dificulta entender, aunque ya hemos orado. Y a veces hay cosas que nos quedan dando vueltas y vueltas en la cabeza, y a veces tenemos que orar otra vez, una segunda vez o quizás una tercera vez, hasta que finalmente el Espíritu Santo, y a través de nuestra petición y de nuestra oración constante, pues logramos que a través de la ayuda del Espíritu Santo podamos comprender. A veces tenemos que orar varias veces cuando tenemos entre manos pasajes que son muy complicados. Hay pasajes que son bastante complicados y no es simplemente orar una vez y leerlo y pensar que con una sola leída ya tuvimos absolutamente toda la idea del texto. A veces hay que leer, releer y volver a leer, y cada vez que leemos y cada vez que repasamos, oramos, hacemos preguntas al texto, miramos si se nos ocurren nuevas preguntas, vamos a nuevos textos que estén relacionados a este texto. Eso es estudiar la palabra de Dios, ir a profundidad. Y si toca orar varias veces, pues orar varias veces. Si toca leer muchas veces, pues leer muchas veces. Debemos procurar, cuando estamos estudiando un pasaje de la Biblia, especialmente las profecías, necesitamos procurar descubrir cuál es el significado que el texto posee en sí mismo, antes de intentar aplicarlo a nuestra vida espiritual. Antes de darle una aplicación espiritual para nuestra vida, necesitamos intentar, procurar y con la ayuda del Espíritu Santo lograr encontrar, descubrir el significado intrínseco, el que tiene el texto en sí mismo, antes de que lo podamos aplicar a nosotros mismos. Cada pasaje, cada texto, cada porción de la Escritura tiene un significado que es objetivo, no es subjetivo. A ver, ¿cuál es la diferencia? Hay un significado dentro del texto que es el que es, independientemente de tus gustos, de tus preconceptos, de tus ideas, de tus autopercepciones, de tu cosmovisión del mundo. Independientemente de todo eso, hay un objetivo, hay un objetivo y hay un significado de ese texto que es el mismo para todas las personas, que es objetivo, que es ese, independientemente de todo lo subjetivo que tú puedas tener. Tus ideas, tus conceptos, tu cosmovisión del mundo, de la religión, de lo espiritual. El texto tiene un significado que es objetivo, que es propio, intrínseco de él mismo, y no depende ni de ti ni de mí. Depende del texto en sí mismo y del autor que lo escribió. Y el autor final, no el intermediario, el autor final es Dios, y Él es el que nos tiene que mostrar cuál es ese significado objetivo, inherente de ese texto, independiente de lo que yo pueda pensar. Pedro, por ejemplo, dice, y eso es muy claro y es lo que nos deja claro que cada texto de la Biblia tiene su significado inherente, independiente de lo que podamos pensar o creer acerca de lo que sea, del texto o de nuestro mundo que nos rodea. Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación privada, ninguna profecía es de interpretación personal. Eso lo encontramos
en el libro, en la segunda carta de Pedro, ahí mismo donde estamos, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 20. Él dice de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, no tiene nada que ver, es totalmente independiente a tu idea, a tu preconcepto, a tu propia subjetividad. La profecía tiene un significado que es objetivo, único e independiente a todo y a todos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Exactamente por eso tiene un significado propio, independiente, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el autor final, el original autor es Dios, no los hombres. Por eso no es de interpretación privada. Cuando nosotros tenemos todas estas cosas claras en nuestra mente, cuando tenemos claro que además de la oración necesitamos un estudio profundo, exhaustivo, cuidadoso de la palabra de Dios, que muchas veces vamos a necesitar orar no una vez, sino 2, 3, 4 y las que sean necesarias, que sabemos que el texto tiene un significado propio, intrínseco e independiente de cada uno de nosotros, entonces ahí debemos empezar a examinar de manera cuidadosa no solamente el texto en sí mismo, sino el contexto que tiene ese texto, ese pasaje, de manera inmediata. Es decir, debemos investigar y estudiar con cuidado los textos previos, los pasajes previos al que estamos leyendo y los que siguen, los posteriores a él. Necesitamos tener el marco completo de ese texto dentro de su contexto inmediato. Pero no solamente del contexto inmediato, necesitamos que ese texto también debe encajar y debe armonizar con el contexto general de la Biblia. Entonces necesitamos examinar de manera cuidadosa tanto el contexto inmediato del pasaje como el contexto general. Mirar que ese texto armonice con su contexto inmediato, pero no solo con él, también debe armonizar con el contexto general. No debe contradecir otras partes de la Biblia y debe encajar de manera armoniosa como una pieza de un puzzle en su sitio original. Para lograr este contexto, entonces nosotros necesitamos leer todo el contexto y de ese texto en específico que estamos estudiando necesitamos empezar a marcar las palabras clave, subrayarlas, mirar cuáles son las palabras clave de ese versículo o de ese pasaje. Debemos hacer anotaciones, empezar en una libretica, en un cuaderno, empezar a anotar, hacer anotaciones de cosas que nosotros podemos percibir de ese texto y que después debemos correlacionar o corroborar con otros pasajes de la Biblia. Empezar a hacer anotaciones. Este texto lo relaciono con otro texto que está en otra parte de la Biblia, lo relaciono con el contexto inmediato y el posterior. Empezar a hacer anotaciones, anotar cosas al margen del texto en una libreta. Debemos leer mucho, empaparnos, saturarnos de la Biblia. No solamente ese texto, necesitamos leer ese pasaje muchas veces dentro de su contexto original, pero para poder estudiar de manera profunda y efectiva, necesitamos estudiar mucho la palabra de Dios. Debemos saturarnos de la palabra de Dios, porque cuando tenemos muchos versículos en nuestra mente, cuando tenemos muchos pasajes de diferentes lugares de la Biblia en nuestra mente,
muchas veces cuando estamos estudiando un pasaje en específico, empiezan a llegar, o eso me pasa a mí muchas veces cuando estoy estudiando, que estoy estudiando un texto y de pronto empiezan a venirse a la mente un montón, una serie, una cadena, un flujo de versículos que se relacionan con ese texto. Y empiezan a decir, pero es que en tal pasaje dice algo similar, en tal otro pasaje se utiliza la misma palabra, en tal otro pasaje tal otra persona habla del mismo tema, utiliza las mismas expresiones. Empieza uno a relacionar los textos. Satúrese de la Biblia, lea mucho la palabra de Dios, utilice cuanto tiempo tenga posible y a mano para estudiar, para leer la palabra de Dios y saturarse de cada una de esas cosas que la palabra de Dios dice por todos los lugares, porque nos sirve mucho para poder correlacionar versículos. Se vienen uno y otro y aquel y el otro, empezamos a hacer una correlación de versículos. Además debemos, como les decía, leer muchas veces el versículo y no solo en una versión, necesitamos leerlo en varias versiones, necesitamos utilizar, pero ojo, versiones de traducción. Procuremos mantenernos un poco alejados de las paráfrasis, pero empecemos a buscar otras traducciones, que sean traducciones. Que la Reina Valera, que la King James Version, si tenemos de pronto un poco de conocimiento del inglés, la New King James Version, que la nueva traducción internacional, y bueno, la versión de Jerusalén, la Dios habla hoy, otras traducciones, empezar a leer el versículo muchas veces y en muchas versiones de la palabra de Dios, porque es muy difícil que todas las versiones traduzcan de manera incorrecta un versículo. Es muy difícil que todas las versiones yerren en la traducción del mismo texto, aunque a veces ocurre. Hay un que otro texto que quizás podamos tomar en algún momento de nuestro estudio en la que cuando uno va al texto original, se da uno cuenta de que ninguna de las versiones es realmente muy precisa en esa traducción, aunque no afecta no lo afecta en su contexto general ni en su contexto inmediato, pero sin embargo, tener una traducción un poco más fiable podría ser mejor. Y pues en el 99,9% de las oportunidades, si tú lees un texto en muchas versiones, es muy difícil que todas las versiones se equivoquen en esa traducción. Entonces necesitamos tener un marco general del texto, no solamente dentro de su contexto y la versión que estamos estudiando, sino en un contexto general dentro de todas las versiones que más podamos conseguir. Hoy en día estos dispositivos electrónicos como los móviles, las tablets, los ordenadores, poseen herramientas potentes para el estudio de la palabra de Dios, con muchas versiones, con interlineales, con diccionarios. Hay herramientas maravillosas. Pueden buscar en internet que hay montones de herramientas muy potentes. Evite traducciones que sean paráfrasis o a veces ahí vienen traducciones que incluso lo dice la traducción, cuando uno intenta mirarlo dice que son traducciones simplificadas. Algunas dice traducción simplificada del Nuevo Testamento. Ese tipo de traducciones que son paráfrasis o que son simplificaciones no son muy fiables, la verdad. Necesitamos además, recuerden, estamos estudiando el marco histórico, pero para eso necesitamos todo esto. Necesitamos todas estas ideas. Necesitamos estudiar cuidadosamente cuáles son las palabras clave y ojalá utilizar una buena concordancia de esas palabras clave. ¿Por qué una buena concordancia? Porque cuando nosotros marcamos cuáles son esas palabras clave, por ejemplo, cuando estamos estudiando el tema del estado de los muertos, estamos estudiando y entonces habla sobre el infierno. Entonces vamos a una concordancia, buscamos esa palabra, el infierno,
o el Hades, en algunas versiones dice el Hades, y entonces vamos a una concordancia y esta concordancia nos muestra la palabra en el idioma original, las traducciones más fiables de esa palabra y nos muestra otros textos de la palabra de Dios donde se utiliza la misma palabra, y cuando uno va a mirar esa misma palabra en otros pasajes nos damos cuenta que a veces los traductores traducen esa palabra de otra manera que nos ayuda a entender exactamente esa palabra, qué es lo que significa. Por ejemplo, esta palabra Hades, que se utiliza en muchas versiones de la palabra de Dios, incluyendo algunas versiones inglesas, esta palabra se utiliza en varios pasajes de la Biblia, y en algunos pasajes es traducido como infierno y en otros pasajes es traducido como sepulcro. Entonces, esas dos traducciones, cuando las hacemos armonizar, nos damos cuenta que cuando habla del infierno o del Hades, no es de un lugar de tormento por allá en el inframundo, como muchas personas creen, no. Es simplemente el sepulcro, el lugar donde van a descansar los muertos. Entonces, y así sucesivamente. Cuando nosotros buscamos esas palabras clave en una concordancia, esa concordancia nos da su traducción y luego nos muestra una serie de pasajes en los que se utiliza esa palabra, vamos y hacemos la correlación, leemos y nos hacemos una idea de una traducción más fiel de esa palabra clave y cómo puede encajar en el texto que estamos estudiando. Una buena concordancia, una de las mejores, hay varias que son muy buenas, pero una de las más comunes y que es realmente muy buena es la concordancia Strong. Esa concordancia es buenísima. Se las recomiendo si quieren hacer estudios profundos y bien estructurados. Esa concordancia puede ser una herramienta invaluable en nuestro estudio de la palabra de Dios. Otra cosa que nosotros necesitamos hacer es tener mucha atención, prestarle mucha atención a las referencias marginales que traen algunas Biblias. Algunas Biblias traen referencias marginales. Por ejemplo, en la Reina Valera de 1960 y en la del 95, en algunas impresiones, algunas palabras están marcadas con letritas muy pequeñitas. Que A, que B, que C, hay un montón de letricas allí en los pasajes marcando ciertas palabras, y abajo al pie de la página están esas letritas y una serie de versículos correlacionados con la palabra que está marcada con esa letra. Es bueno prestar buena atención a estas referencias marginales, porque de esta manera podemos conseguir pasajes paralelos al pasaje que yo estoy leyendo en ese momento. Además, es bueno que nosotros podamos estudiar la gramática y la sintaxis de este pasaje. ¿Cómo así? No necesitamos ser expertos en gramática hebrea, griega y aramea, no. Simplemente en el idioma en que le estemos leyendo, si estamos leyéndolo en inglés o si lo estamos leyendo en español, simplemente prestar atención, cuidado, no pasar muy rápido, por ejemplo, por los tiempos verbales. Está hablando en pasado, está hablando en futuro, está hablando en presente, un tiempo imperfecto, un presente progresivo y continuo. Prestarle atención a esas cosas que muchas veces son importantes, como por ejemplo, en la lección anterior estudiábamos de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, y veíamos que el sábado no vino a ser bendito y santificado, sino hasta después que pasó. Es decir, hasta después que el Señor reposó en él. Después del reposo en él, entonces es que Dios lo bendice y lo santifica, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si recuerdan en el estudio, veíamos que en Génesis capítulo 2, versículo 3, dice, y lo bendijo y lo santificó porque en él
reposó. Y el tiempo del verbo reposar está en pasado. ¿Qué significa? Significa que ese reposo tuvo un comienzo, pero no siguió en el tiempo de manera indefinida, sino que como está en pasado significa que comenzó y en algún momento terminó. Y cuando terminó, entonces Dios lo bendijo y lo santificó. Bueno, esas son ideas que necesitamos tener. Entonces, necesitamos estar atentos a la gramática y a la sintaxis con que está escrita ese versículo, los tiempos verbales, los adjetivos que se utilizan, el orden de las palabras que tenemos, cómo está escrito. Necesitamos prestar atención a todas estas cosas que son importantes, son realmente importantes. Y hay cosas muy interesantes, mucho software para estos dispositivos como móviles y ordenadores que nos pueden ayudar en esta cuestión de los léxicos y de las gramáticas. Por ejemplo, hay léxicos griego-español, hay léxicos hebreo-español que se pueden conseguir en una librería. Tú entras a Amazon, no sé, a eBay, a plataformas, incluso algunas plataformas cristianas, donde podemos conseguir muchos libros de este tipo, gramáticas griego-español, hebreo-español, que nos pueden ayudar precisamente a poder prestar atención y ayudarnos con el estudio de este aspecto de los textos, su gramática, sus tiempos verbales, el orden de las palabras, todas estas cosas. Algo que enfatizábamos mucho en la clase anterior es hágale preguntas al texto, pregúntele cosas, y eso lo estudiamos en la clase pasada, pero quiero volverlo a reforzar en esta clase que estamos teniendo hoy, porque es muy importante. No podemos pasar por encima del texto como si nada. No, necesitamos hacerle preguntas. ¿Qué está diciendo el pasaje? ¿Qué no dice el pasaje? ¿Qué es lo que sí dice el pasaje? ¿Qué es lo que no dice el pasaje? ¿Quién escribió ese pasaje? ¿Quién escribió ese texto? ¿En qué contexto lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿En qué circunstancias escribió ese texto? Todas esas cosas son muy importantes. Son de vital importancia que nosotros hagamos todas esas preguntas acerca del texto. ¿Dónde estaba esa persona cuando lo escribió? ¿En qué fecha, en qué época, en qué momento las escribió? Todo eso es muy importante. Además de las preguntas que posiblemente le podemos hacer y que estudiábamos en la lección anterior, estas otras tipos de preguntas generalistas como estas nos pueden ayudar. ¿Dónde estaba el autor? ¿Cuándo escribió el autor esto? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué no dice el pasaje? ¿Quién fue el autor? ¿Para quién lo escribió? ¿A quién les envió ese escrito? ¿Para qué les escribió eso? Todo eso son preguntas que son importantes y que necesitamos hacérselas al texto. Además, necesitamos leer un buen comentario bíblico. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay otras personas que pueden haber captado facetas, que pueden haber captado detalles, cosas en el texto que nosotros no hayamos detallado, que nosotros no hayamos percibido. Y pues hay algunos buenos comentarios bíblicos. Yo personalmente les recomendaría el comentario bíblico adventista, que por cierto ahora lo tenemos en softwares. Por ejemplo, tenemos Biblias con el comentario bíblico adventista. Hay plataformas que nos ayudan y nos podemos descargar los tomos completos del comentario bíblico adventista en PDF. Y bueno, hay muchas maneras que podemos obtenerlos. Si tenemos un buen dinerito, porque pues costaría, podemos comprarlos en físico. Si nos gusta tener para rayar y para... Bueno, yo les recomendaría el comentario bíblico adventista. ¿Es el único? No, no es el único. Hay otros comentarios adventistas o hay otros comentarios incluso de otras denominaciones, de otros autores, que son muy buenos comentarios, que hacen unos comentarios bastante instructivos y bastante útiles para nuestro estudio.
¿Por qué? Porque ellos pueden haber captado cosas que nosotros no hemos pillado del texto, de ese pasaje que tenemos en cuestión. Entonces, un buen comentario adventista, unas buenas herramientas de léxico, griego, español, hebreo, español, unas buenas versiones. Hay muchas cosas, una buena concordancia como la Strong. Todas esas cosas nos pueden ayudar muchísimo a la hora de estudiar en nuestro texto. Y ahí cuando decíamos el contexto histórico, que es el título de este estudio del día de hoy, de este fundamento del estudio de la palabra de Dios y de las profecías que estamos estudiando hoy, se compone de todo esto. Se compone de todas estas cosas, de hacer todo este estudio así profundo, con léxicos, con concordancias, con comentarios, haciendo este tipo de preguntas. Esto es contexto histórico, cuándo lo estudió, cuándo lo escribió, a quién se lo escribió, dónde estaba, en qué circunstancias, para quién es el autor. Todas esas cosas, eso es contexto histórico, además de todo lo otro que hemos dicho que debemos hacer a la hora de estudiar. Así que no es sencillo estudiar la palabra de Dios si se quiere estudiar de verdad a conciencia y a profundidad. No es sencillo, pero tampoco es imposible, ni tampoco es muy difícil como para que lo podamos lograr. No, todos lo podemos lograr. Todos estamos habilitados y podemos ser habilitados por el Espíritu Santo para poder realizar un buen estudio de la palabra de Dios de esta manera. Y finalmente, cuando ya hemos hecho todo este proceso, le hemos hecho preguntas al texto, hemos leído comentarios, hemos subrayado pasajes importantes, palabras importantes, orden de las palabras, la gramática del texto, hemos orado 3, 4, 5 veces o una vez lo que haya requerido el texto. Cuando ya tenemos toda la evidencia, ya hemos recogido toda la evidencia necesaria acerca de este pasaje, cuando ya hemos recogido absolutamente toda la evidencia, su gramática, comentarios bíblicos, la concordancia, cuando hemos recogido toda la evidencia, nuestras anotaciones, las notas marginales, cuando hemos recogido toda la evidencia que hemos podido recoger del texto, entonces ahora todo este material debemos juntarlo y ya con él junto, puesto en orden, puesto de una manera lógica, ya estamos capacitados mediante el Espíritu Santo y el esfuerzo que Él nos ha ayudado a hacer a la hora de estudiar, de entender cuál es el significado propio, inherente, independiente, intrínseco que tiene ese versículo en sí mismo. Y ahora entonces, teniendo ese significado claro y toda esa evidencia allí puesta ante nosotros, entonces ahora sí es el momento para que nosotros podamos aplicar este versículo y su aspecto espiritual a nuestra propia vida, a nuestro propio vivir, a nuestra propia experiencia espiritual y cristiana. Y además ya estaremos capacitados para ir y enseñárselo a otra persona, explicarle a otra persona la palabra del Señor. Intentemos compartirlo, no nos quedemos con esto para nosotros, hay que compartirlo, hay que dárselo a otras personas para que se alegren en la palabra del Señor, se gocen y se nutran en la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, solo me resta a todos ustedes agradecerles por acompañarme en este viaje maravilloso, en este estudio precioso de la palabra de Dios y de las bases para poder interpretar la profecía y la palabra de Dios en general, y pues invitarlos para que en la próxima clase, la próxima base de interpretación bíblica, y es que la Biblia es su propio intérprete, y vamos a investigar, a buscar y a entender por qué la Biblia es verdaderamente su propio intérprete. Ni tú ni yo podemos poner nuestras ideas en la palabra de Dios. Nosotros no somos los intérpretes de la palabra de Dios. Ella misma es la que se interpreta. Y
Y este estudio, la próxima lección, la número 5, el fundamento número 5, nos llevará, no una sección, nos llevará aproximadamente 2 o 3 secciones poderlo estudiar a profundidad. Así que nos vamos a preparar porque se vienen unas 2 o 3 secciones para poder estudiar este tema hermoso y fascinante de la Biblia como su propio intérprete. Mis queridos hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes este estudio del día de hoy. Espero que les sea muy útil para el estudio, para su estudio personal de la palabra de Dios y su estudio con otras personas, porque la idea es compartir. Por lo tanto, mis hermanos, les deseo a todos ustedes bendiciones enormes de lo alto para cada uno de ustedes y pues que los espero aquí en la próxima clase. Que Dios les bendiga.